Hola, comenzamos con el tema 4, que tiene por título Bases neurofisiológicas de la facilitación de la marcha y los cambios posturales. Sabemos por el tema 3, que ya os he explicado, que teníamos unos sistemas ventromediales que se encargaban del control de la postura. Habíamos visto en el tema anterior los sistemas dorsolaterales vinculados con los movimientos voluntarios y nos habíamos quedado con uno pendiente, que lo veremos en este tema, pero que por supuesto que es parte de los movimientos voluntarios, que era el retículo espinal vulvar. Pero vamos a empezar por el sistema que decimos siempre muy vinculado, máximamente vinculado a la postura, que es el sistema vestibular. Seguimos la misma estructura en el tema 3, donde veíamos que en primer lugar a las aferencias que llegaban hacia aquella estructura que integraba, que es la segunda parte, que serían en este caso los núcleos vestibulares, y después las eferencias, que son las fibras que salen hacia la periferia. Vamos a ver las aferencias, vamos a ver que no son pocas, ¿no? Hay algunas importantes, ¿no? Como las que tenemos en esta diapositiva. Ven, los propioceptores que van a participar y van a estar situados en todo el cuerpo, porque están en las articulaciones, en esas estructuras que desde la periferia nos van a mandar información de cómo estamos situados, cuál es nuestra postura. Aquí tenemos que, como os pongo, que transmiten su estado a través de vías ipsilaterales, es decir, desde el mismo lado, este es un aspecto importante a tener en cuenta, a los núcleos vestibulares, que serán quienes procesen esa información. También vamos a tener aferencias desde la vía visual, desde los ojos, ¿no? Información visual que va a influir en la postura. Interesante. Madre mía, otra vez volvemos a tener el cerebelo. Acordaros que en el tema 3 ya os dije que este cerebelo siempre tiene intención de estar informado de todo y también en los movimientos posturales. Por eso tenemos que trabajar muy estrechamente con los núcleos vestibulares, el cerebelo, porque quiere que los movimientos sean finos y precisos, ¿no? Para producir esa adaptación fina postural automática, que debe ser precisa, no por ser automático es un movimiento grosero, ¿no? Debe ser un movimiento preciso para que nuestra postura sea coordinada y fina y precisa. ¿Quién va a estar integrando o procesando la información de esta vía vestíbulo-espinal? Pues los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares que sabemos que son 4, ¿no? Son 4 que están situados en el laberinto membranoso y las informaciones que van a viajar, ¿no? hacia los núcleos vestibulares pues van a ser transportadas por parte del nervio vestíbulo coclear, el octavo nervio encefálico. Como su nombre indica, vestíbulo coclear. Hay una parte que es vestibular y otra parte que es coclear. Vestibular hace referencia a la postura y coclear a la audición. Por eso es un nervio que tiene dos componentes que van unidos, y por eso hay veces que los problemas auditivos también tienen influencia en la postura y al revés, ¿no? Y va a llegar a estos 4 núcleos vestibulares, ¿vale? Que van a ser los que procesan. Es un poco complejo después de explicar dónde llegan las vías, pero no es el cometido de este tema. Sí que tenemos que tener claro que estos núcleos vestibulares lo que buscan es entender varias cosas, que es la posición de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿no? Y su aceleración cuando se mueve. No solamente dónde está la posición de nuestra cabeza respecto a nuestro cuerpo, sino también cuando se mueve, pues cómo se mueve y por qué se mueve, ¿no? Y si es correcto esa alineación de la cabeza cuando nos estamos moviendo. También la aceleración del cuerpo en el espacio. Cuando nosotros nos estamos moviendo, cuando estamos dentro de un vehículo y nuestro cuerpo se está moviendo, está siendo estimulado el sistema vestibular. Y también la posición del cuerpo en el espacio, en el entorno que nos rodea. Hay veces que podemos tener alteración de esa percepción de nuestro cuerpo en un entorno, en nuestro entorno que nos está rodeando en todo momento.
vamos a ver cuáles son las eferencias, que son varias, ¿no? Son varias las eferencias, no son pocas, porque no solamente tenemos 2 caminos ni 3, tenemos más, tenemos, como veremos a continuación. En primer lugar tenemos el tracto vestíbulo-espinal medial, desde los núcleos vestibulares hacia la médula espinal, ¿no? Y medial, vamos a intuir que es algo que va en la línea media, ¿no? Excita bilateralmente motoneuronas del cuello y del tronco superior, es decir, va a los 2 lados. Desde los núcleos vestibulares del lado derecho va a ir hacia el lado derecho, hacia los músculos del cuello y del tronco superior del lado derecho y del lado izquierdo. Y los núcleos vestibulares del lado izquierdo exactamente igual. Van a llegar hasta los músculos del cuello y del tronco superior del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Esto qué significa? Que tenemos doble inervación de los músculos del cuello y del tronco superior. Por eso cuando hay una lesión solamente de la corteza, es raro y difícil que perdamos el control de los movimientos del cuello y del tronco superior, si solamente hay una lesión a nivel de la corteza, porque la corteza no está controlando esto, lo está controlando el vestíbulo espinal. Otra cuestión es que se dañe también la vía vestíbulo-espinal, o que se dañen los núcleos vestibulares además de la corteza. Eso ya es otra historia. Pero cuando solamente hay una afectación de la corteza y no hay daño vestibular, entonces no tenemos pérdida de ese control de la cabeza, no tenemos esa cabeza que se cae sin control, ¿no? También tenemos el tracto vestíbulo-espinal lateral. Vestíbulo-espinal lateral. Medial hemos visto que es muy medial, ¿no? Y además es bilateral. Y el tracto vestíbulo lateral que va a excitar ipsilateralmente, significa en el mismo lado, motoneuronas de músculos extensores, acordaros, lateral llama a la extensión, e inhibe motoneuronas de los músculos flexores. Va a estar controlando movimientos hacia la extensión, e inhibe la flexión. Entonces hemos visto el rubro espiral era con la flexión y lo que llama es la extensión, e inhibe la flexión, para ir relacionando una cosa con la otra. También tenemos otra de las eferencias que va a ir hacia un lugar muy interesante, que es hacia los músculos de los ojos, para producir lo que llamamos el reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular. Y son estas fibras que os he coloreado aquí en azul, que son fibras que salen desde los 4 núcleos vestibulares, que serían estos 4. Vamos a tener fibras que van a ir hacia arriba, hacia estos puntitos que están en rojo, que son los núcleos de los nervios encefálicos encargados de inervar los músculos extrínsecos de los ojos. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es, Entonces tenemos que son las fibras que conectan con estos círculos, que son los núcleos, de los nervios encefálicos, que inervan los músculos extrínsecos del ojo, es decir, los músculos que están por fuera del ojo, los músculos que mueven el ojo. Sabemos que hay 4 rectos y 2 oblicuos, y que están controlados por 3 nervios encefálicos, que son el óculo motor, que estaría aquí arriba, después tendríamos el troclear, que sería este, y el abducens, que sería este, ¿no? ¿Por qué se vincula la información vestibular con la de los ojos? Porque constantemente cuando hacemos movimientos con nuestra cabeza tiene que haber un movimiento de seguimiento de los ojos. No podemos estar moviendo y que los ojos no sigan percibiendo la horizontal. Claro, el problema está que hay veces que el movimiento es tan rápido, por ejemplo, si nos montamos en una montaña rusa o en cualquier atracción de este tipo, los ojos están constantemente buscando un punto de referencia y no lo encuentran. Por eso, al final podemos tener alguna reacción de mareo, etcétera, también vinculado con otras vías que vemos a continuación. También vemos que va a llegar hacia las eferencias hacia la corteza vestibular a través del tálamo. El tálamo, que sabemos que es la estructura que va a servir como filtro o llegada también de todas las informaciones sensoriales, ¿no? Para percibir conscientemente la postura.
Aquí en el tálamo hay unos núcleos determinados que se encargan de percibir esa postura, ¿no? Y cuando se ve afectada por una lesión esos núcleos concretos del tálamo, se genera una patología que es el síndrome del empujador. El síndrome del empujador, muy brevemente, no voy a entrar ahora en mucho detalle de esto, que veremos en otros temas más adelante. En este síndrome del empujador lo que sucede es que el paciente, al tener afectada esa región del tálamo, lo que va a hacer para intentar equilibrar su postura, va a intentar ponerse recto, pero empujándose con el lado no afecto. Claro, si se empuja con el lado no afecto, va a empujarse hacia el hemicuerpo que quizá tengamos hipotónico. Entonces hace que se pierda el equilibrio a sí mismo, es decir, se está empujando hacia un lugar donde no tiene el control motor. Por eso se le llama el síndrome del empujador, porque se empuja con el brazo y con la pierna, ¿no? del lado no afectado. Y por último tenemos también eferencias hacia el hipotálamo. Es decir, el hipotálamo que lo que va a tener es una influencia vegetativa, que va a generar pues, mareos y náuseas. Por eso, cuando tenemos esas alteraciones, esos movimientos demasiado rápidos de nuestra cabeza y de nuestros ojos, cuando hay movimientos bruscos, podemos tener esas náuseas y esas ganas de vomitar, ¿no? Esas ganas de mostrar nuestro interior, ¿no? Como siempre digo, de una manera un poco abrupta, ¿no? De intentar mostrar aquello que llevamos dentro, ¿no? Desde un punto de vista un poco así, casi neuropoético, ¿no? Vamos a ver cómo en las anteriores vías que ya expliqué en el tema anterior, lo mismo que os acabo de decir de una manera esquemática, para que sea a lo mejor quizá más fácilmente memorizable. Estamos viendo aquí los núcleos vestibulares, que en este caso sabemos que son quienes integran la información, que le está enviando aferencias el sistema vestibular a través de la corteza vestibular. También tenemos aferencias desde el cerebelo, que a su vez está recogiendo informaciones visuales, y desde los núcleos vestibulares va a enviar eferencias, salida de información hacia los músculos de los ojos, esos núcleos que ya hemos marcado antes también en rojo. También tenemos a través del tálamo para ese control de la postura de esos núcleos que generan cuando se lesionan ese síndrome del empujador. O también tenemos el hipotálamo, que su afectación pues genera su alteración puede generar esos vómitos, esas náuseas. Además también va a estar contactando con la médula espinal, claro, vestíbulo espinal, sin duda. Vamos a tener dos caminos. Vamos a tener uno que va a ser el tracto vestíbulo espinal medial. Hemos dicho que llegaba hasta los músculos del cuello y del tronco superior, que llegaba de manera bilateral, lo que os he dicho antes, y el tracto vestíbulo espinal lateral, que lo que va a hacer es llegar a excitar los músculos extensores e inhibir los flexores, y esto tiene un carácter ipsilateral. Cuando se producen los movimientos, lo que se va a producir es la activación de los llamados los propioceptores, que son los que van a estar mandando aferencias a los núcleos vestibulares, como os he dicho al principio. Van a llegar aferencias hacia esos núcleos vestibulares. Esto, como digo, es una manera esquemática de verlo que si os ayuda, pues aquí lo tenéis para poder recordarlo de una manera más sencilla. Y cuando hablamos del tratamiento, cuando vamos a hacer un abordaje del tratamiento, ¿qué función vamos a tener con este sistema vestíbulo espinal? Sabemos que se va a encargar de lo que llamamos la aceleración lineal. La aceleración lineal no es otra cosa que el movimiento que se realiza en el plano sagital de enderezamiento, movimiento contra la fuerza de la gravedad. Por eso lo que hacemos es un movimiento hacia arriba. En nuestro tratamiento podemos encontrarnos situaciones como esta, en la cual con nuestras manos vamos a guiar el paso de una sedestación más relajada, donde tenemos una retroversión de la pelvis, donde tenemos un tronco que está más cifosado,
Vamos a dar estímulo para que esta pelvis pase a una anteversión de la pelvis y que se produzca un enderezamiento, un aumento del tono de la musculatura paravertebral, por ejemplo, como vimos en el tema 2, ¿no? Como vimos en el tema 2, cuando analizábamos esa reacción de enderezamiento en el plano sagital, para que se active el tronco para luchar contra la gravedad. Eso es lo que llamaríamos esa fuerza muscular antigravitatoria. También tenemos que se va a encargar del mantenimiento automático de la postura, movimiento automático de la postura, y desequilibrio y esas reacciones de enderezamiento. Cuando hablamos de reacciones de enderezamiento es la búsqueda de una nueva posición estable. O a lo mejor estamos realizando una posición inestable y tenemos que volver a la posición de origen. En el ejemplo que vimos también en el tema 2, donde hacíamos esa reacción de enderezamiento en el plano frontal, donde íbamos a coger esa botella en uno de los laterales, cogíamos la botella y después teníamos que volver a la posición de origen, a la sedestación recta. Por eso es una reacción de enderezamiento. Volvemos a buscar enderezar nuestro cuerpo. Otro aspecto importante del sistema vestibular, de la vía vestibuloespinal, vemos que hay veces que este sistema debemos conocer que responde muy rápido a los desplazamientos y que nosotros para hablar con él tenemos que darle estímulos rápidos. No significa que tengamos que empujar al paciente, no, ni mucho menos, sino que tenemos que hacer estímulos rápidos, buscar reacciones rápidas, buscar posiciones de equilibrio, de modificación de equilibrio rápidas, para que sepa y pueda reaccionar. Pero en la patología se va a convertir muchas veces, como os pongo aquí, en el sistema responsable de las reacciones asociadas. ¿Esto qué es? Una reacción asociada es una reacción, por ejemplo, ante un desequilibrio. Una reacción que no se debería de producir en una situación normal, pero que aparecen muchas veces cuando hay patología neurológica. En pacientes neurológicos adultos, cuando tenemos un ictus, por ejemplo, un daño cerebral sobrevenido, como también lo podemos llamar, vemos que hay veces que le colocamos en una situación que quizá es demasiado exigente para su situación y aparecen reacciones que no deberían aparecer. Aparece un aumento de tono generalmente en zonas que no debería aparecer. Por ejemplo, hay veces que nuestros pacientes tienen dificultad para estar en bipedestación, estar rectos de pie, y como no perciben bien a lo mejor el lado afectado, tienen miedo o no tienen el tono suficiente para mantener esa posición y empiezan a aparecer reacciones en su brazo donde hay un aumento de la flexión del hombro, hay un aumento de la flexión del codo, se le cierra la mano, pero lo que están intentando buscar es una nueva posición de equilibrio, el no caerse. Nuestro sistema nervioso lo que busca es que no te caigas, aunque sea con una reacción asociada que no debería aparecer. Hay veces que aparecen esas manos que se cierran porque estamos exigiendo desde el punto de vista del equilibrio y de la postura y del equilibrio postural algo que no está preparado su cuerpo aún para ello. Por eso aparecen esos aumentos de tono que después, cuando mejoramos el control postural y la musculatura para que sea capaz de reaccionar, entonces ese aumento de tono disminuye. Por eso no hay que acelerar el momento en el cual esas reacciones queremos tratarlas de otro modo que no son por la vía del vestíbulo espinal. Y cuando queremos disminuir el tono de otra manera, que puede ser a través de una inyección o de otros medios, tenemos que esperar a que el control postural sea el correcto para exigir un movimiento determinado. No podemos pedirlo antes del tiempo. Tenemos que pedir el movimiento en el momento exacto. Por eso estas condiciones del sistema vestibular son importantes para que realice el movimiento de una manera correcta. Por eso tenemos que tener conocimiento de cómo es el sistema vestibular y cómo hablar con él. Recordad que los estímulos son ipsilaterales y en la zona del cuello son bilaterales. Por tanto, lo que vamos a hacer es estimular
desde esos lugares, no desde otros. Tenemos que entender cuál es la neurofisiología de este sistema vestíbulo-espinal. El sistema tectoespinal es otra de las vías que forman parte de los sistemas ventromediales, que están encargados de la postura. Aquí vemos que también vamos a seguir el mismo esquema que ya hemos nombrado antes, aferencias, integración y eferencias. Vemos que las aferencias van a llegar desde la visión, desde la audición, desde los propioceptores del cuello y de los músculos de las cinturas escapulares. Vemos que va a tener un protagonismo en el, como digo siempre, en el busto de Mozart, ¿no? Desde el tronco y la cabeza, ¿no? Vamos a tener una responsabilidad sobre todo ahí. Vemos importantes informaciones visuales y auditivas, precisamente por la ubicación del tectum o del techo del mesencéfalo, por eso el nombre de tectoespinal. Os muestro también en esta diapositiva quién es el que integra, que no es otro que el tectum, que son los colículos superiores. El tectum o techo del mesencéfalo lo tendríamos aquí en el mesencéfalo, la parte más de arriba, la parte más craneal del mesencéfalo. Os muestro el esquema de esta vía. Estamos viendo que sale una neurona desde el techo del mesencéfalo, una neurona que os he pintado en negro, que se va a cruzar inmediatamente al lado contrario. Se cruza inmediatamente al lado contrario. Y desde ahí va a coger el ascensor correspondiente, que como sabemos es la parte más anterior, y cuando quiera inervar un músculo lo que va a hacer es entrar en la sustancia gris y ahí sinaptará con una interneurona, como siempre os explico de manera esquemática, y desde ahí tendremos una segunda neurona que llegará al músculo correspondiente. ¿Y dónde va a enviar sus eferencias? Vamos a ver. Las eferencias lo que va a enviar va a ser el tracto tectoespinal a los músculos del cuello, y de las extremidades superiores contralaterales. Decimos músculos del cuello y las extremidades contralaterales. Además también va a estar trabajando con los músculos que cierran los ojos y veremos ahora por qué. Porque las funciones que tiene este sistema tectoespinal es girar la cabeza hacia un estímulo visual o auditivo. Girar la cabeza hacia un estímulo visual o auditivo, es decir, cuando nos suena un estímulo auditivo, normalmente nos sale el mirar hacia él, a no ser que, por ejemplo, imaginaros que vais andando por la calle y escucháis vuestro nombre. Normalmente lo que hacemos es girar nuestra cabeza cuando nos están llamando. Claro, otra cuestión es si reconoces la voz de la persona que te está llamando y no quieres hablar precisamente con esa persona. Entonces lo que haces es intentar seguir andando mirando al frente sin hacer caso a ese estímulo. Pero eso es otra vía, no es la tectoespinal. Esto es casi un reflejo, ¿no? Es casi un reflejo de atender igual a cuando nos ponen una luz, recogemos esa información y giramos nuestra cabeza desde esa luz. Cuando vemos a alguien que nos tira algo, inmediatamente miramos lo que nos está tirando. Hay una película muy interesante que es la película Despertares, que se basa en un libro de Oliver Sacks, que tiene ese mismo nombre, Despertares, que respondían a una serie de pacientes que trataba en uno de sus primeros destinos laborales, personas que no interactuaban en nada con el entorno, y probó a tirarle una pelota y veían que había una reacción ante ese estímulo visual. Por eso hablamos de aquí de una de las funciones, es el alcance balístico, que es ese alcance de una manera rápida y casi sin pensar, casi automática. Ante un estímulo visual hay una respuesta motora. También en las funciones de este sistema tectoespinal es girar ciertamente el cuello, girar la cabeza y el cuello, pero también en contra de un estímulo lumínico muy intenso. Es decir, cerrar esos ojos cuando tenemos un estímulo
lumínico muy intenso, porque es molesto, ¿no? Tenemos una luz muy intensa, lo que hacemos es cerrar los ojos fuerte y apartar la cabeza de ese estímulo lumínico. Lo típico de las películas cuando se produce un interrogatorio, ¿no? y están siempre intentando huir con los ojos de ese foco de luz que normalmente es intenso, no es una luz cálida ni acogedora, ¿no? Y otra de las funciones que tenemos es la navegación. No significa que por tener este sistema ya tenemos el carnet de patrón de barco, ¿no? Sino que se encarga de mantener el estímulo visual y esas reacciones automáticas del estímulo visual cuando nosotros estamos haciendo un movimiento rítmico. Por ejemplo, cuando estamos andando, cuando estamos corriendo, seguimos percibiendo esos estímulos que nos vienen desde todo alrededor, ¿no? También es verdad que cuando observamos un vídeo, ¿no? Cuando grabamos y vamos andando y nosotros lo vemos, lo estamos viviendo cuando estamos andando, no percibimos todo el movimiento que vemos después. Cuando lo ponemos en una pantalla vemos que todo se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos navegando en ese movimiento, percibimos, junto con otros sistemas como el vestibular, que la visión está manteniendo una horizontalidad, un movimiento rítmico, una percepción del movimiento lo más normal posible, ¿no? Por eso nos permite navegar sin percibir movimientos extraños, ¿no? Y después tenemos la siguiente de las vías, que es la retículo espinal, el sistema retículo espinal. Como os dije antes y en el tema anterior, veremos una de las partes del retículo espinal que se encarga de los movimientos voluntarios. Pero vamos a ir poco a poco, porque también vamos a ver la misma estructura, las aferencias, la integración y las eferencias. Bien, el sistema retículo espinal es un sistema junto con el vestibular, ya os dije cuando vimos la rodaja de la médula que están muy relacionados, que está involucrado en el control automático de la postura. Control automático de la postura, pero también en la adaptación postural automática, ¿no? Esos ajustes que se producen posturales, esos ajustes para que el movimiento sea lo más preciso posible, ¿no? También esto es necesario para el desarrollo de movimiento voluntario. Curiosamente, esta vía está uniendo la parte postural y la parte del movimiento voluntario. Necesitamos un componente postural para poder hacer un movimiento voluntario. Necesitamos un componente postural que cada uno de ellos dos está realizando un componente postural totalmente diferente para hacer la misma función, que es teclear o tocar la pantalla de su tableta electrónica, ¿no? Pero vemos que la postura es totalmente diferente y el objetivo es el mismo, que es el movimiento voluntario de tocar la pantalla. Aquí estamos viendo la formación reticular, esos núcleos que después veremos un poquito más adelante. Vamos a ver las aferencias. Por supuesto que la formación reticular, como su nombre indica, es una red, una auténtica red, que son muchos núcleos que están en el tronco del encéfalo, que van a estar como si fuera una criba, una red, que van a estar filtrando informaciones, pero también estarán conectando informaciones. Por eso el nombre de red es un nombre muy adecuado, porque filtra como una red, pero también conecta en red. Las aferencias tenemos que van a llegar desde la corteza premotora, porque este es un área que sabe qué movimiento se va a producir, sabe qué movimiento se va a producir. Hemos dicho antes que es la preparación del movimiento, antes de que se desarrolle. Conoce la intención del movimiento, conoce por qué nos queremos mover. También tenemos una aferencia desde el sistema límbico. El sistema límbico envuelve con emoción nuestra postura y los movimientos voluntarios. Nuestra postura, como vimos en las características del movimiento normal, y la emoción va a condicionar que con nuestro bienestar nuestro tono sea más alto y cuando estamos tristes el tono sea más bajo, ¿no? Aquí estamos viendo las estructuras que componen el sistema límbico. Acordaros
que la postura va vinculada con la emoción, ¿no? También tenemos otra de las aferencias, que son los núcleos vestibulares, que trabajan conjuntamente con el sistema reticuloespinal, que ya os lo he dicho, ¿no? Para producir lo que llamamos la buena estabilidad central y de base. ¿Eso qué es? Pues es el control postural del tronco que sirve de base para poder hacer otro movimiento. Nosotros en cada posición, en cada postura que estamos, tenemos un tono mínimo que es necesario para poder mantener la postura. Aunque estemos sentados, tenemos que tener un tono para poder mantener la sedestación. No nos caemos en la silla y nos escurrimos entre la silla y la mesa, sino que tenemos un tono mínimo para poder mantener esa postura. También tenemos aferencias desde el cerebelo. Ya os adelanté que el cerebelo quiere estar en todas las fiestas. Por eso en esta también, por supuesto. Tenemos que los núcleos del vermis y el núcleo fastigio, el núcleo vermis, que es la parte central del cerebelo. Se llama vermis porque se asemeja a un gusano. Vermis en latín significa gusano. Entonces aquí sería la parte central y el núcleo fastigio es un núcleo que está dentro, por dentro del cerebelo. Y entonces para poder emitir una respuesta específica y precisa de la musculatura del tronco, necesitamos que el cerebelo le diga el movimiento lo estás haciendo bien o no, hay que ajustarlo de esta manera, hay que generar esta respuesta, hay que ajustarlo para que sea más fino. Tiene que haber una constante información entre el cerebelo, ¿no? Entre el cerebelo y la formación reticular también, junto con el resto de estructuras que hemos visto que se relacionan. También otra de las aferencias son los núcleos basales. Los núcleos basales que a través de esta conexión los músculos de las extremidades saben cuándo disminuir su tono, cuándo disminuir su tono muscular para permitir el comienzo de un movimiento. Nosotros, si hay un aumento excesivo del tono muscular, no vamos a poder iniciar el movimiento, no vamos a poder realizar un movimiento coordinado. Tiene que haber un tono justo para que se pueda iniciar el movimiento, para que el ajuste sea preciso. Por eso hay veces que cuando hay una afectación a nivel de los núcleos basales, cuando por ejemplo tenemos un ictus en la arteria cerebral media que afecta a los núcleos basales, a la cápsula interna, etc., podemos tener una dificultad en el movimiento porque hay un aumento excesivo del tono. Entonces esto lo va a dificultar. Y tenemos por último las aferencias de la médula espinal, para conocer en todo momento el estado de la periferia, que irán fibras hacia la médula espinal, pero también vendrán desde la médula espinal hacia la formación reticular. ¿Y quién integra la información en la vía retículo-espinal? Pues va a ser la formación reticular. La formación reticular, que son multitud de núcleos que se encuentran en el tronco del encéfalo. Lo tenemos aquí representado, ¿no? Tendríamos núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo, o en la protuberancia o en el mesencéfalo. Cada uno de esos núcleos tiene un nombre, pero, como digo, no es cometido de la clase, ¿no? que os estoy explicando ahora. Vamos a ver cuáles son las eferencias que salen desde esta formación reticular. Vamos a ver que va a haber eferencias hacia el tálamo. ¿Cómo hacia el tálamo? Eferencias hacia el tálamo, pero si el tálamo está más arriba que la formación reticular, pero sí hay eferencias hacia el tálamo, van hacia arriba. Y es a través del sistema activador reticular ascendente. Claro, sistema reticular, porque claro, tiene que ver con la formación reticular. Ascendente, ¿por qué ascendente? Porque va hacia arriba, porque va hacia el tálamo, por eso va hacia arriba. Y esto es lo que normalmente llamamos SARA, ¿no? El SARA. Por eso, si hay alguien que me está escuchando en esta explicación que se llame Sara, pues entonces ya sabe cuál es el significado de su nombre. Sistema activador reticular ascendente. Y después le ponéis el apellido que tengáis cada una, ¿no? Es broma, claro. El sistema activador reticular ascendente lo que busca es, entre otras cosas, mantener activa o despierta la corteza. Por eso tiene que ver
con la vigilia y el sueño. Es una de las estructuras que se encarga del control de la vigilia y el sueño, de mantener a una persona despierta o de que le entre sueño, los ciclos de vigilia y sueño. Y también se encargará de mantener la atención, ¿no? Porque intenta mantener esa corteza activa, por eso se llama sistema activador reticular ascendente. Otra de las eferencias que vamos a encontrarnos es el tracto retículo-espinal protuberancial. Acordaros, protuberancial tiene que ver con la postura. Este sistema o tracto retículo-espinal protuberancial es ipsilateral, lo mismo que pasaba con el vestíbulo espinal, que también está relacionado con la postura, acordaros. Es responsable de la actividad de los músculos del tronco y las cinturas escapular y pélvica. Y es ipsilateral. Si queremos hablar con este sistema, tendremos que dar estímulos ipsilaterales a la vía con la que queramos hablar. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. No damos estímulos contralaterales, no, damos estímulos ipsilaterales. Y después tenemos el tracto retículo-espinal vulvar, que os recuerdo que este forma parte de los dorsolaterales, de los que se encargan de los movimientos voluntarios. Realmente esta parte debería estar en el tema anterior, ¿no? En el tema 3, pero lo pongo aquí para seguir un orden del retículo espinal para comprenderlo de una manera correcta. Entonces, vemos que el retículo espinal vulvar, movimientos voluntarios, es contralateral, tiene un carácter contralateral. Es responsable de la actividad de los flexores, el responsable de la actividad de los flexores y extensores de las extremidades. Flexores y extensores. Movimientos voluntarios flexores, movimientos voluntarios extensores. Dijimos que el vestíbulo espinal llamaba a la extensión, ¿no? Y vemos que aquí llama a la flexión y a la extensión. Movimientos voluntarios, movimientos voluntarios. No nos liemos con lo postural y el movimiento voluntario. Vemos simplemente un esquema representativo, no explico aquí todas las partes de estos dos componentes, protuberancial, vulvar y otros más que hay. Simplemente es un esquema representativo en que la formación reticular, que estaría en todo el tronco del encéfalo, pero aquí solamente sale desde la protuberancia, vemos que baja de manera homolateral, ¿no? Por el mismo lado. Es verdad que hay variaciones, ¿no? Pero digo que es un esquema para que lo comprendamos, ¿no? Baja por el ascensor correspondiente, que es este que está aquí en el medio. Y aquí tendremos que cuando quiera inervar el músculo que corresponda, lo que va a hacer es entrar en la sustancia gris, conectará con una interneurona y después tendremos una segunda neurona motora que llegará al músculo correspondiente. Bien, ¿qué consecuencias clínicas va a tener este sistema retículo-espinal en cuanto a la postura? Pues sabemos que nos va a dar como el fondo de control postural, ¿no? Necesitamos el control postural del tronco, por ejemplo, para que yo pueda realizar después movimientos voluntarios en el brazo, ¿no? Para que yo pueda hacer movimientos con mi mano, para que pueda realizar la maniobra de alcance, donde necesitaré músculos flexores y extensores. Debo activar primero el componente postural y después el componente del movimiento voluntario. Pensar siempre en buscar primero postura y después el movimiento voluntario, porque si lo hacemos al revés vamos a tener muchas dificultades para conseguir el objetivo, que es a lo mejor coger un objeto, hacer el movimiento voluntario de una determinada manera. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta. También otra de las consecuencias clínicas es que nosotros necesitar el control postural. Ese control postural va vinculado con una correcta alineación, como ya vimos en el tema 2, ¿no? Donde la alineación nos permite realizar patrones de movimiento correctos. Si yo tengo esta desalineación, como vemos aquí en este hombro, yo no podré realizar un movimiento voluntario correcto. Yo no tengo un control de la cintura escapular, yo no tengo una correcta alineación de esa articulación. ¿Cómo voy a pedirle un movimiento normal, correcto, en la parte distal?
¿Cómo voy a pedirle un movimiento voluntario si no tengo el movimiento previo, el movimiento anticipatorio de esa región, en esa cintura escapular? Como en las otras vías os muestro un esquema que a lo mejor os puede servir como resumen y como herramienta de memorización para ciertos aspectos, ¿no? Os he mostrado que la formación reticular recibe muchas aferencias, ¿no? Tenemos que recibe desde los núcleos vestibulares, porque hemos dicho que son primos hermanos, que tienen gran cantidad de fibras que se conectan mutuamente, ¿no? También tenemos aferencias desde el cerebelo, que está siempre en todas las fiestas, como ya os he dicho muchas veces, y también a través del sistema límbico, que aporta ese componente emocional al movimiento, también al movimiento postural. Y tenemos también la corteza premotora, que es la corteza que prepara el movimiento. Y por si fuera poco, como hemos visto, también recibía aferencias desde los núcleos basales. Después, desde la formación reticular, va a haber fibras que van a ir hacia el tálamo, ¿no? Hacia el tálamo, porque ese paso a través del tálamo quiere buscar activar la corteza, lo que decíamos el SARA, el sistema activador reticular ascendente. Y también tenemos que va a ir hacia abajo, hacia la médula espinal. Hacia la médula espinal va a tener varios caminos, como hemos visto. Veremos que tendremos el tracto retículo espinal protuberancial, que va a ir hacia los músculos del tronco de manera ipsilateral, ipsilateral, el control postural ipsilateral. Y después tenemos otra vía, que es el tracto retículo espinal vulvar, que va a llegar hacia la excitación de los músculos flexores y extensores de las extremidades. En este caso, con carácter contralateral, ¿no? Cuando hacemos movimientos voluntarios, el retículo espinal tiene una dirección contralateral. Pero también tenemos que había aferencias que iban desde la médula hacia la formación reticular. Acordaros que decíamos que una de las aferencias era esa retroalimentación que tenía que llegar desde la médula espinal de cómo se estaban haciendo los movimientos, ¿no? Con esto hemos visto todas las vías también relacionadas con la postura y los movimientos voluntarios entre el tema anterior y este tema, con lo que hemos hecho un resumen de las vías con las cuales tenemos la pretensión de comunicarnos cuando nosotros hacemos el tratamiento desde la periferia, cuando hacemos las maniobras de tratamiento a nuestros pacientes neurológicos adultos. Concretamente hemos visto esta manera de enfocar el tratamiento desde el concepto BOBAT, ¿no? Para que veáis las bases teóricas, para después las maniobras prácticas, pues que se ven en las prácticas o en las maniobras que se pueden explicar pues en otras formaciones o a lo mejor en vídeos que os colgaré para que tengáis algún ejemplo de maniobras del tratamiento de la mano, del tratamiento postural o de esas que ya habéis hecho a lo mejor en el aula práctica de las reacciones de enderezamiento, el manejo de la pelvis, etc., ¿no? Espero que os haya ayudado este tema de conocer los sistemas ventromediales, los sistemas de la postura, aunque había uno que era del tema anterior, que era de los movimientos voluntarios, pero que os sirva para saber cómo hay que dar el estímulo, en qué zona, en qué mi cuerpo tenemos que dar el estímulo. Espero que os haya aportado información útil para después el tratamiento con los pacientes, vuestros futuros pacientes, y que podáis volver en todo momento a repasar esta clase las veces que queráis en este canal, que siempre os invito a que sigáis, y si queréis recibir cada información de cada nueva incorporación de material que os pongo en este canal, os invito a que os suscribáis y así estaréis informados de primera mano. Espero haber sido útil con esta explicación.